¿Qué reducciones se aplican a las pensiones de los autónomos en base máxima si se jubilan antes? El recorte debe aplicarse sobre la prestación máxima según aclara la Seguridad Social. La Seguridad Social ha aclarado que los autónomos que hayan cotizado por la base máxima y se jubilen antes del tiempo deben aplicar los coeficientes reductores sobre la pensión máxima y no sobre la teórica. Estas reducciones son diferentes a las que se aplican en el resto de casos. ¿Qué reducciones deben aplicar a sus pensiones los autónomos en base máxima si se jubilan antes? Los autónomos que se jubilen este año de forma anticipada y cuyas pensiones teóricas superen el importe de la prestación máxima tendrán que aplicar unos coeficientes reductores diferentes a los que se venían aplicando hasta ahora y a los que deben tener en cuenta el resto de los trabajadores por cuenta propia cuando quieren adelantar su retiro. Ante este cambio, la Seguridad Social ha emitido una nota informativa en la que explica las condiciones, así como la base sobre la que se calcularán estas reducciones. En concreto, los coeficientes deberán aplicarse sobre la pensión máxima y no sobre la base reguladora resultante como se venía haciendo hasta ahora. Se trata de una cuestión importante, pues muchos de estos autónomos verán cómo sus pensiones son más reducidas. Para amortiguar este efecto, el nuevo sistema contempla unos coeficientes reductores menores que, no obstante, irán creciendo de forma progresiva hasta 2033 para equiparar su situación a la del resto de jubilados. La reducción se aplicará sobre la pensión máxima y no sobre la base reguladora, según nos aclara la Seguridad Social. En su nota informativa, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, INS, nos explica que en los supuestos en los que la pensión calculada según la regla general sea superior al límite máximo de la cuantía inicial de las pensiones, los coeficientes reductores por anticipación de la edad se aplicarán directamente sobre el límite máximo de pensión establecido para el ejercicio correspondiente. Es decir, los autónomos a los que correspondiese, después de realizar el cálculo, una pensión por encima de la máxima en 2024, 3.175 euros al mes en 14 pagas, deberán aplicar la reducción sobre esta cantidad y no sobre la prestación teórica que les correspondería como ocurría hasta ahora, como estaba ocurriendo hasta ahora. Ello es debido a que, según la Seguridad Social, a que si bien la redacción literal del segundo párrafo del artículo 210.3 del TRLGSS utiliza la expresión base reguladora, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, DGOSS, del 12 de abril de 2023, debe hacerse una labor de interpretación según el contexto de la norma, sus antecedentes históricos, la lógica y finalidad de la norma, atendiendo a lo establecido en el artículo 3.1 del Código Civil y entenderla referida a pensión. Afirmamos que se trata de una nota necesaria porque no venía claro en la literalidad y muchos autónomos podían pensar que los coeficientes reductores se aplicaban sobre la pensión teórica. Una vez calculada la base reguladora, lo que provocaría que algunos cotizantes que se acogieran a la jubilación anticipada cobrasen la pensión máxima, incluso cuando adelantasen su edad de retiro el máximo de 2 años. Así, el cambio de criterio del INS clarifica que si se da esta circunstancia, el coeficiente se aplica sobre la pensión máxima del sistema, que este año asciende a 44.450 euros anuales. ¿Qué coeficientes reductores deben aplicar a la pensión máxima a los autónomos que quieran anticipar su jubilación? Pues los coeficientes reductores que deben aplicar sobre la pensión máxima a los autónomos que hayan cotizado por encima de esta y quieran adelantar su retiro son diferentes son diferentes las que se utilizan en el resto de los casos. Desde la Seguridad Social, dependiendo de los meses de anticipo y de los años cotizados para 2024, serán los siguientes. Menos de 38 años y 6 meses cotizados, entre un 0,78% si la jubilación anticipada se produce un mes antes de la edad ordinaria y un 5,7% si el retiro es de 24 meses antes. Entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses, desde el 0,76% hasta el 5,5%. Entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses, del 0,75% al 5,3%. Más de 44 años y 6 meses cotizados, en estos casos el coeficiente reductor aplicable va desde el 0,73% desde el 0,73% al 4,9%, dependiendo de los meses de retiro anticipado. Así, los nuevos coeficientes
reductores aplicados para estos autónomos entraron en vigor el pasado 1 de enero e irán creciendo el 1 de enero de 2024, irán creciendo de forma progresiva hasta 2033. Para equiparar su situación a la del resto de jubilados, se afirma que la reducción máxima alcanzaría el 21% en 2033, mientras que la mínima ascendería al 2,81% en dicho ejercicio. Hasta ahora, en estos casos, solo se aplicaba una reducción del 0,5% por cada trimestre de adelante, por lo que el máximo coeficiente ascendía al 4% en caso de anticipar el retiro en 24 meses. Esta fórmula se mantendrá para aquellos autónomos que se hayan acogido a la jubilación anticipada antes del 1 de enero de 2024. No obstante, los autónomos a los que corresponda una pensión por encima de la máxima, antes de aplicar los coeficientes reductores y se jubilen este año, tendrán que aplicar una reducción mayor, todo siempre y cuando la evolución de la pensión máxima absorbiese el efecto del aumento de coeficientes, de forma que la pensión reconocida nunca resulte inferior a la de 2021. En el resto de los casos, pues los coeficientes reductores que se apliquen a las pensiones de aquellos autónomos que se jubilen antes son los mismos para todos, dependiendo de sus años de cotización y el tiempo que adelanten al retiro para 2024, que serán los siguientes. Voy a intentar enseñaros el gráfico, a ver si lo podéis ver. Meses que se adelanta jubilación, periodo cotizado, menos de 38 años y 6 meses, periodo cotizado igual superior a 38 años y 6 meses, inferior a 41 años y 6 meses, periodo cotizado igual superior a 41 años y 6 meses, inferior a 44 años y 6 meses, periodo cotizado igual superior a 44 años y 6 meses. Aquí estaría el gráfico, como podéis ver, de las reducciones. Bueno. Seguimos. A ver. Estos son los requisitos para acceder a la jubilación anticipada en 2024 que os voy a indicar ahora mismo. A medida que se incremente la edad ordinaria de jubilación, también lo hacen los plazos y periodos mínimos de cotización para aquellos autónomos que prefieren adelantar su retiro como máximo 2 años antes de la edad a la que les correspondería. Así, este año solo podrán jubilarse con 63 años aquellos trabajadores por cuenta propia que hayan cotizado 38 años o más, el límite contemplado por el Ministerio de Trabajo para mantener en 65 años la edad de retiro ordinario. De lo contrario, tendrían que esperar como mínimo a los 64 años y 6 meses. El resto de los requisitos para acceder a la jubilación anticipada se mantendrán este 2024 y son los siguientes. Un mínimo de 35 años cotizados. Demostrar que como mínimo 2 años se cotizaron durante los 15 años anteriores al momento de pedir la jubilación anticipada y que el importe de la pensión a percibir resulte superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado al cumplimiento de los 66 años y 6 meses de edad, es decir, después de aplicar los coeficientes reductores 731,84 euros al mes en 14 pagas. No olvidéis de suscribiros y hacernos llegar a los 300 suscriptores. No paréis de suscribiros.